Hola, buenas tardes amigos. Un honor estar hoy. Ya estamos en vivo, Omar. Ya, sí. Bueno, buenas tardes. Ya estamos iniciando la transmisión por Face Live. Disculpen que siempre al iniciar podemos tener unos pequeños errores, pero ya nos podemos ir acomodando en el camino. Para todos, gracias por estar allí detrás de las computadoras, de sus celulares, de cualquier dispositivo electrónico multimedia que le permita comunicarnos. Bien, iniciando, vamos a ir conversando sobre la experiencia nuestra en Ecuador, donde actualmente me encuentro, país al cual le tengo que dar muchas gracias por haberme abierto las puertas, permitirme continuar con mi desarrollo profesional, dejar atrás familia, amigos, hoy esparcidos por todo el mundo, pero siempre con a donde llegamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y le envío un saludo grande a mi gente linda de Venezuela, mi gente hermosa también de la República del Perú, a mis compañeros de trabajo acá en el Hospital Gustavo Domínguez y todo el Ecuador, a aquellos amigos de Argentina, mi compadre Yulger, eh, a mis hijos que también tengo uno actualmente en Lima, otro está en la ciudad de Manta, mis padres en Venezuela, mis tíos en Colombia, mi hermano en México, DF, bueno, por todo el mundo regados, pero la idea es que queremos hacer algo bonito y enseñarlo a ustedes. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia acá, por lo menos en la ciudad de Santo Domingo, Ecuador, con la pandemia del COVID-19? Realmente nunca se nos dijo ni nunca estuvimos preparados para recibir esta, digamos, sorpresa tan agresiva y en una forma tan devastadora. Cuando el 31 de diciembre se anunciaba por la prensa y otros medios que había un brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China, todos quedábamos como ver o leer una noticia más de la prensa, pero no nos imaginábamos que después por la vía de puertos, aeropuertos, tierra, el virus se iba a esparcer a medida que las personas que lo transmitían o estaban contagiadas tenían contacto estrecho con otras personas, al punto de que fue declarado como pandemia hace poco más de un mes por la Organización Mundial de la Salud. Como todo trabajo tiene un fin, la meta o el objetivo de en nuestro caso de presentar este intercambio de experiencias se debe a que unos grandes amigos mexicanos, Omar en especial de la página Reads, me hizo la cordial invitación, a quien también le doy muchas gracias, para presentar nuestra experiencia a toda Latinoamérica, dado el alcance que tienen estas redes sociales. En este sentido, nos hemos trazado unos objetivos. Los objetivos de la ponencia son describir nuestra experiencia desde el primer caso que tuvimos nosotros en el país hasta la actualidad, recomendar cómo desarrollar un plan de preparación y respuesta a la pandemia COVID-19, tal como lo hicimos en nuestro hospital, resaltar la importancia del uso adecuado de los equipos de protección personal, en algunos lados de protección individual o EPP, y así protocolizar los cuidados de enfermería en casos moderados y graves. Tengo que aclarar algo, habitualmente este tipo de conferencias suelen darse con base a guías o contenido que han generado otros autores en medicina basada en la evidencia, pero siempre es bueno también destacar que muchas de las situaciones que puedo presentar son muy diferentes a como están en los protocolos, porque
de acuerdo a la estimación de recursos, de acuerdo a la disponibilidad de camas, de acuerdo a la disponibilidad de ventiladores e insumos, uno se va adaptando en el camino. Y es ahí donde va desarrollando sus propios protocolos. Nuestro primer caso, que denominamos caso cero en Ecuador, fue una señora, evidentemente no daré sus datos personales por proteger su identidad, que entre el 1 y el 14 de febrero de 2020 llegó al país procedente, puede ser de Estados Unidos, España e Italia, evidentemente determinamos que fue un país europeo, y esta señora, sin saberlo, hizo contacto con su familia. Una vez que llegó de viaje, fue recibida, visitó los familiares en varios puntos, digamos, de la ciudad, y allí empezó, como dicen, el contagio estrecho con familiares. Y para el momento, solamente 3 países sumaban más de 80 casos confirmados de coronavirus en el mundo. Habían 9 en España, 15 en Estados Unidos y alrededor de 60 en Italia. Ya todos conocemos qué pasó en Italia, qué está pasando en Estados Unidos y cómo después de una aparición brusca y de grandes casos en España, hoy día la curva empieza a aplanarse y descender. Luego se nos presenta nuestro primer caso en el Hospital Gustavo Domínguez Zambrano. Afortunadamente, estuve en la comisión que se encargó de preparar una sala donde dispusimos de 4 camas con monitorización multiparamétrica, ventiladores mecánicos, con áreas de aislamiento adecuadas, una puerta para ingreso, una de salida, otra salida de desechos, una puerta principal por donde circulaba el paciente, una ventanilla para hacer el intercambio de insumos. Teníamos las condiciones idóneas para manejar este tipo de pacientes. Nuestro paciente, primer paciente que ingresa, lo recibe en medicina interna. Medicina interna eh, realiza la recepción, encarga a su personal que previamente habíamos entrenado en sobre todo cómo colocarse las prendas de protección personal y cómo manejar el paciente en el área de aislamiento, y este posteriormente se complicó y tuvo que ser recibido en la unidad de cuidados intensivos. Yo recibo la llamada a eso de la 1 de la mañana el día 23 de marzo para 24, y evidentemente con nuestro jefe de planta, el doctor Manuel Somoza, que le tengo mucho aprecio, he encontrado con él un gran amigo y es una persona excelente, tanto desde el punto de vista de conocimientos como la calidad humana. Inmediatamente habilitamos la unidad de cuidados intensivos para ingresar a este paciente. Y los pacientes que tenían patologías diferentes fueron remitidos a otros hospitales que no eran aún asignados como hospitales COVID. ¿Cómo nos preparamos nosotros para la pandemia? Bueno, previamente teníamos reuniones casi a diario de trabajo, donde la gerente del hospital, la ingeniero Arroyo, en conjunto con su equipo directivo, nos reunía con frecuencia y trazábamos estrategias porque sabíamos que no iba a ser el primero ni el último caso que íbamos a tener, y se empezaron a hacer la solicitud de los recursos humanos y materiales, porque ya sabíamos que la experiencia de otros países desarrollados que pueden tener muchísima mayor contención que nosotros nos iba a hacer reflejar de que teníamos que prepararnos. El hospital fue acondicionado, se hicieron sobre todo tabiques o mamparas para separar los espacios, hacer un área para circular que llamamos área contaminada o área roja, y un área amarilla y áreas blancas, donde de acuerdo al nivel de complejidad, de atención, de contaminación, íbamos dividiendo al hospital. Generalmente, como no estábamos preparados para enfrentar esta pandemia,
al principio siempre habían ciertos errores que podíamos cometer, pero lo más importante es que las correcciones se hicieron muy puntualmente y a la fecha dentro de la institución puedo decir con toda propiedad que no tenemos ningún contagio. Hay contagios, pero tienen la definición de caso muy marcada con relación a terceras personas que han tenido contacto con médicos o enfermeras, que son pocas, por medio de, digamos, de agentes externos. El otro punto de vista es que los pacientes, nuestro hospital, a pesar de ser un hospital general básico nivel 2 para el Ecuador, el máximo nivel es el nivel 3, nosotros tenemos pacientes en cuidado intensivos, tenemos 3 pisos de ginecología y obstetricia, 2 pisos de medicina interna, también tenemos pediatría, también tenemos cirugía, la unidad de cuidados intensivos, la emergencia, la unidad de críticos. Se tuvo que hacer una reestructuración para evacuar los pacientes con patología no COVID a otros hospitales de la ciudad. También, junto con la licenciada Nancy Lagos, a quien tengo el honor de trabajar con ella, que es mi jefe inmediato, la jefa enfermera de todo nuestro hospital, se hizo una distribución del personal vulnerable. Es decir, aquel personal hipertenso, con comorbilidad, con problemas de peso, síndrome metabólico, diabetes, tiempo añoso, por decirlo así, ese personal fue trasladado o dispuesto en servicios no COVID y generalmente las personas, digamos, en buen estado de salud, que no refirieron mediante una encuesta previa que se realizó a nivel online, donde era obligatorio que todos respondieran a esas preguntas, se lograron clasificar los vulnerables y los no vulnerables. Solamente hoy día para atender personal, pacientes COVID, hemos utilizado el personal no vulnerable. Quiere decir que son personas que están sanas, en la mayoría nueva generación, menores de 35, 40 años, que son los que están enfrente de la primera línea. Por otro lado, el departamento de calidad de nuestro hospital, en conjunto con los jefes de servicio, también hizo una construcción de los flujos de circulación. Se crearon nuestros propios algoritmos de cómo el paciente ingresaba a la puerta del hospital, era derivado a la sala de triaje respiratorio y se clasificaba de acuerdo a la sintomatología y la definición de caso en leve, moderado y severo, y de acuerdo a esa clasificación por triaje se hacía un traslado ya sea al domicilio con vigilancia, a la sala de medicina interna con soporte y manejo COVID o a la sala de terapia intensiva donde el paciente ya requería soporte ventilatorio mecánico y manejo sobre todo de lo que era su estadio hemodinámico por el shock. Por otro lado, fuimos muy insistentes, incluso piso por piso, estuvimos entrenando a todo el personal con relación a lo que era el uso de equipos de protección personal y hicimos entrenamientos, entre ellos reanimación cardiopulmonar, eh, manejo básico y avanzado de la vía aérea, haciendo énfasis en la no generación o manejo de aerosoles, manejo de flujos, retiro de desechos, manejo de cadáveres, entre otros. Asimismo, se hicieron distribución de roles. Por ejemplo, como no teníamos tanto personal internista o intensivista, algunos médicos en otras especialidades fueron incorporados a la sala COVID para reforzar las áreas. Cabe resaltar que el Ministerio de Salud también nos apoyó en el sentido de permitir el reclutamiento de más personas que se ha hecho gradualmente de acuerdo al presupuesto y esas personas están recibiendo una inducción inicial y una capacitación previa antes de ingresar a las salas COVID actualmente.
A la fachada de la emergencia, el hospital lo dividimos en dos sectores. Como íbamos a seguir teniendo pacientes con patología no COVID, posiblemente con trauma de cráneo, apendicitis, peritonitis, stroke, síndrome coronario agudo, se habilitó una sala para triaje no COVID y otra sala para triaje COVID, haciendo énfasis en la diferencia de manejo de ambos pacientes. Sin embargo, siempre teniendo la precaución de que así el paciente no tuviese síntomas respiratorios, si llegaba al hospital por cualquiera de las dos puertas y se categorizaba como no COVID o COVID, todos tenían que usar mascarillas quirúrgicas para circular dentro del hospital. Por otro lado, lo que también nos causó un impacto inmenso es que la mortalidad inicial en nuestro país fue muy elevada. Incluso ya por las noticias ustedes se habrán enterado de algunas ciudades. Afortunadamente, en nuestra provincia, Santo Domingo de los Áchilas, se hizo el cierre de vías y control por parte de la policía y tránsito bajo el mando del gobernador, el alcalde y la prefecto, de ese tipo de personas que pudieran venirse de otras provincias, digamos, huyendo o por temor, porque al inicio de esto pues había muchísima desinformación, la gente pensaba que el virus estaba en el aire, que se les iba a pegar en la ropa, que les iba a caer en el cabello, entonces siempre eso es producto a que en una guerra pandémica como esta nunca sabemos a qué nos estamos enfrentando. Asimismo, como el personal humano y sanitario constituye quizás la piedra angular más importante, eh, nosotros se hizo un fortalecimiento de todo lo que es el proceso de salud laboral en el hospital, activándose permanentemente un médico laboral en el área de triaje respiratorio a un lado en una oficina donde hacía las evaluaciones de todo el personal que para el momento requería atención. En ese sentido, mucho personal se, se tornó con síntomas sugestivos, empezaban a tener tos, empezaban a sentirse mal y eran evaluados por el médico, que en todo caso muchos pues evidentemente para el momento no tenían la enfermedad y existía el temor de que atender esos pacientes con el simple hecho de tener un contacto estrecho, así tuviese la protección, iban a estar contaminados. Evidentemente el tiempo fue limando un poco esas asperezas. La lectura que encontramos por internet a gran escala, más todo el ejemplo que los líderes hemos dado, porque hemos sido los primeros que hemos estado al frente de los pacientes, ya se ganaron la confianza y hoy día es impresionante cómo llegan a su turno como si fuese un turno diario normal, donde quizás lo más incómodo y pesado sea laborar durante la jornada con el traje de protección personal, verse como un astronauta o como dicen los niños, como un minion, ¿verdad? Eso produce y genera una carga laboral adicional. Asimismo, la gerencia y el epidemiólogo de nuestro hospital gestionó algunas pruebas para personal sanitario rápido, quienes para el momento se les pudo realizar y en muchos casos evidentemente salieron negativos. Cuando ya empezamos a manejar el paciente, quizás la técnica más importante para la atención en la sala es la preparación y sobre todo la higienización de las manos. Una estricta norma para el lavado de manos siempre es la mejor herramienta para prevenir el contagio. En nuestro caso está prohibido hasta cargar el anillo
de matrimonio, de compromiso. Nuestras manos están siempre con uñas cortadas a ras, sin ningún tipo de prenda, reloj, anillo, arete, etcétera, y se nos supervisa y se nos hace un control estricto de este proceso. Donde más fallamos, y siempre los estudios apuntan a eso, es que el personal médico como que hace el lavado de manos muy rápido y ellos siempre salen, como decimos, raspados en este tipo de observaciones o encuestas. Pero hemos mejorado eso con la supervisión continua de que el lavado de manos mínimo para atender estos pacientes tiene que durar un tiempo de 30 segundos, eh, y para hacerlo tratamos de que cuenten del 101 al 130 en forma lenta cuando realicen la técnica, aplicarse primero ponerse agua, aplicarse el jabón, luego palma con palma, dorso con dorso, dedos entrelazados, luego vamos a la zona de los dedos en forma de mover las falanges, también desinfectar el pulgar, desinfectar la punta de las uñas y la muñeca, y ya estamos con las manos desinfectadas. Otro punto importante era que en teoría, en promedio, nos tocamos la cara unas 15 veces por hora. De esas 15 veces, unas 6 o 8 veces nos tocamos la nariz, unas 3 a 5 veces los ojos. Y evidentemente que la mucosa ocular, la mucosa nasal, la mucosa oral son puertas de entrada para el virus. ¿Qué recomendábamos nosotros al personal? eh, Previamente, antes de ingresar a la sala, hacíamos un checklist para chequear las incomodidades que podían sentir, que no les fuese a molestar, y sugeríamos que trataran de usar la mano no dominante para las tareas que habitualmente se hacen, que generalmente si uno abre la puerta con la derecha, la abriera con la izquierda o viceversa, o si tocaba la mesa o si levantaba o presionaba la bocina del teléfono, lo hicieran, trataran de hacer esos comandos con la mano izquierda o la mano no hábil para evitar la tentación de que se tocaran la cara, sobre todo por el riesgo de contaminación. Como lo determina la Organización Mundial de la Salud, siempre hay que lavarse las manos antes del contacto con el paciente. Cada vez en nuestra sala de cuidados intensivos que el enfermero o el médico va a acceder al paciente, tiene que hacer un lavado de manos previo. Hay un previo que se hace antes de ingresar a la sala, antes de ingresar a la zona blanca donde recibe su ropa para cambiarse. Hay otro que se hace a la cabecera del paciente. Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos atendiendo pacientes COVID, nosotros tenemos un par de guantes largos inicial, un par de guantes cortos y posiblemente otro par de guantes con el cual manejamos al paciente. Siempre que retiremos el guante contaminado, en el otro guante es que vamos a aplicar el gel o vamos a utilizar agua y jabón para lavarnos nuestras manos. Lo que quiere decir que en pacientes COVID no hacemos lavado de manos, sino lavado de guante. Lo otro es que cada vez que realicemos una tarea séptica, por ejemplo, dar dieta al paciente, pasar una medicación, tenemos que hacer también lavado de manos. Asimismo, si nos hemos expuesto a cualquier fluido, líquido, secreción del enfermo, hacerlo después del contacto con el paciente o también después del contacto con su entorno. Nosotros previamente a tener el COVID en nuestra sala, teníamos pacientes con otro tipo de patologías que podían tener riesgo también de infecciones asociadas a la atención de salud, y manejábamos unas tasas para ser un país en desarrollo de unas IAS por debajo de un 16%, que es un número bastante bueno. Lo otro interesante es que empezábamos a ver información que nos llegaba de cómo en realidad teníamos que vestirnos para accesar al paciente. Y están estos trajes que podemos ver acá, que en algunos lados llaman mamelucos,
En otros lados le decimos traje de protección viral o traje integral, asimismo también se conoce como overol. Y veíamos a nuestros amigos los chinos utilizándolos en esos hospitales de Wuhan. Pero ellos para el momento, cuando esto no estaba bien definido, como no sabían a qué se estaban enfrentando, empezaron a utilizar estos trajes de protección que se hicieron famosos y asimismo las empresas fabricantes aumentaron las producciones y son las que hoy día posiblemente tengan la tajada de dinero más grande por ventas. Estos trajes inicialmente, cuando nosotros adquirimos unos en forma particular para nuestro servicio, empezamos a comprarlos en cerca de $15 por unidad. Hoy día pueden costar 45, $35 y los han hecho de diferente material, evidentemente muy diferente al material inicial que las grandes empresas que los fabricaban los estaban usando. Sin embargo, estos trajes al ser impermeables son suficientes y cumplen con la norma adecuada. Lo otro es importante es que cuando clasificamos las zonas para el manejo del paciente, tenemos la zona verde donde podemos circular como habitualmente estamos vestidos en el hospital, salvo protección ocular, mascarilla quirúrgica si no tenemos contacto con un paciente COVID. En la zona amarilla ya llevamos una bata antifluidos, unos zapatos que solo circulan por la zona amarilla que se dejan en el hospital, se desinfectan en el hospital. Eh, el respirador o mascarilla para partículas N95 similar o superior, la careta para fluidos y llega un momento en que si estamos en la zona roja donde más riesgo y exposición tenemos a aerosoles, fluidos, líquidos del paciente, tendríamos que colocarnos el famoso traje overol mameluco o traje antifluidos integral. El tema ahora es lo siguiente, que el personal se acostumbró a usar el tipo de traje denominado mameluco, que resulta que este traje, cuando empieza a escasear y las fábricas se cierran, o el presupuesto del hospital esté destinado más a comprar respiradores, es posible que tengamos que sustituirlo por bata antifluidos, posiblemente una escafandra con visor integrado y eso pudiera darnos resultados. Actualmente, hasta el día de hoy, lo digo con toda propiedad, el Ministerio de Salud de Ecuador al Hospital Gustavo Domínguez lo ha equipado en su totalidad. Nunca me ha hecho falta una mascarilla, gracias a Dios, nunca me ha hecho falta un overol, pero yo sé que si esta situación se prolonga por 3, 4, 5, 6 meses y va devastando la economía de nuestros países, que generalmente son productores de petróleo, hortalizas o viven del turismo, eh, estados que actualmente están, digamos, disminuidos, posiblemente tengamos que ir pensando en utilizar trajes reesterilizables que podamos enjuagar, meter en lavadora del hospital y posteriormente esterilizar posiblemente con peróxido de hidrógeno o con vapor a alta temperatura. Es una factibilidad que se debe tener. Mi recomendación al personal sanitario que está acostumbrado a utilizar el traje integral o overall es que piense que si en un momento dado no tenemos el traje overall, tenemos que usar la protección convencional con medidas adicionales que tradicionalmente utilizábamos. Otro tema que ha generado mucha polémica es el uso de las mascarillas y los respiradores. Cuando hablamos de respirador, hablamos de una membrana, ¿verdad? Con unas características específicas que nos permiten inhalar y exhalar a través de ella y nos producen tanto protección de quien la usa como protección eh, de quien se acerca a nosotros.
A diferencia de las mascarillas que son holgadas, ¿verdad? Son sencillas, permiten fugas, están diseñadas es para proteger a la persona enferma de los que están sanos, ¿sí? Por ejemplo, un cirujano, un paciente, perdón, que tenga COVID, se coloca una mascarilla quirúrgica, no va a diseminar las partículas respiratorias al toser o respirar, porque éstas tienen una buena capacidad de filtración. Si un cirujano en una cirugía en quirófano maneja un paciente y tose o estornuda sobre el paciente, estas máscaras son utilizadas para proteger el paciente. A diferencia de los respiradores que no solo protegen al paciente, sino también protegen al respirador. Fíjense que también cuando apareció la pandemia a nivel mundial y la poca información que llega a muchos sectores vulnerables de nuestra sociedad, pensábamos que el virus vivía en el aire. El virus puede estar en el aire, pero un corto tiempo, ¿verdad? En algunos casos hablan de horas. Por su propio peso cae al piso y la distancia recomendada, aislamiento social que se nos informa por todas las vías de comunicación es 1 metro. Pero realmente deberíamos recomendar que la persona siempre esté a más de 1,50 o 2 metros de la persona posiblemente contaminada para evitar el contagio. El tamaño de las moléculas del coronavirus no supera las 10 micras, a diferencia de otros virus de mayor tamaño. Es allí cuando las partículas no pueden penetrar las máscaras conocidas como N95 o respiradores ampliamente difundidos a nivel mundial. Hay una norma americana, una norma europea, el equivalente a la N95. El 95 viene de lo que aproximadamente filtra de partículas equivale al FPP2 europeo, y hay una máscara que se llama la N99, también de la gran empresa 3M, que equivale a la FFP3 de Europa. Estas máscaras son las que están garantizadas y son las que se conocen como el gold estándar en respiradores para manejar los pacientes COVID en 2019. Cabe resaltar que las máscaras o respiradores superiores a N95 o igual a N95 que traen una válvula exhalatoria son también para proteger al operador, pero no van a proteger al paciente o a la persona que se comunica en caso de que el operador sea un sintomático respiratorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con las mascarillas N95, N99 que traen válvula porque ellas permiten la salida sin filtrar del estornudo, de la tos, de la respiración del paciente. Como también se nos avecina una posible crisis en los respiradores y aparecen fábricas clandestinas, por así decirlo, haciendo máscaras que llaman tipo N95, mascarillas tipo quirúrgicas, hablan de certificaciones que son totalmente falsas en estos tiempos. ¿Quién va a estar certificando mascarillas en forma express? Eso es mentira, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero el punto es que una máscara N95, cuando nosotros iniciamos la adquisición en nuestro hospital, podría costar $1.50 y hoy día puede llegar hasta incluso pagarse $12, y me han hablado que en países como Perú pagan hasta $15 por una máscara N95. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros hemos pensado empezar a utilizar este tipo de respiradores, como vemos en la foto, que utiliza un filtro para vapores 6006. La máscara es de silicona, el filtro es montable y puede tener una duración de 3 meses.
Mucha gente me preguntaba, pero si yo ingreso a la sala, ¿cómo hago para llevarme esa máscara para la casa y contaminar la casa, los niños, mi esposa? Entonces, evidentemente hay que hacer un manejo muy bien estructurado, con mucho cuidado, de que estos filtros podemos retirarlos con guantes, limpiarlos externamente, guardarlos en funda y la máscara desinfectarla y volverla a usar en nuestra próxima jornada laboral. Nosotros recomendamos estas máscaras para personal que viene al hospital cada 4 o cada 5 días, porque si ella se airea y se deja a que el virus muera en las 72 horas que se dice por los expertos que ya no sobrevive, pudiera usarse el cuarto o el quinto día, sería una herramienta que ahorraría muchos costos, ya que estas máscaras o respiradores de alta eficiencia pueden estar costando entre los 50 y 70 dólares con filtro. El otro punto es que el personal nuestro se habilitó también el área de psicología para hacerle una revisión y evaluación semanal donde se les estimula, se hace un conversatorio para evitar lo que es la sobrecarga laboral y el daño psicológico. También se, se les orientó, se les supervisa la colocación de los equipos de protección personal, se hace mucho énfasis con checklist, eh, con una lista de cotejo al ingreso y a la retirada. El trabajador sanitario se le recomienda que se tome la temperatura, que si tiene pérdida del olfato, del gusto, notifique inmediatamente como signos de aparición súbita, dolor, tos seca y se envía a la consulta. En algún caso me llegaron algunas enfermeras, una con una febrícula y otra con tos, y les prohibí el ingreso a la sala de terapia intensiva. Se mandaron a medicina laboral, pero afortunadamente no era nada característico ni definido como COVID, sino resfriados comunes o situaciones fortuitas que no empeoraron. Por otro lado, yo felicito al personal de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gustavo Domínguez porque hasta el momento se han mantenido sin contagios, asimismo el de emergencia y la sala de medicina interna, donde tenemos una capacidad actual de manejar cerca de 50 pacientes, 25 en un piso, 25 en otro, y en la sala de emergencia donde se han hecho inserciones de tubos endotraqueales en forma rápida en pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria grave. Tampoco hemos tenido contagio de ese personal. La admisión a la UCI. Las imágenes que van a ver son imágenes nuestras, de nuestro hospital, de nuestra hermosa unidad de cuidados intensivos inaugurada en diciembre del año 2017. Acá vemos que algunos pacientes que son admitidos a la UCI ingresan por una puerta automática, muchos llegan en silla de ruedas, se pasan a pie a las camas porque se hace una buena selección. Todos los días Medicina Interna envía el censo, cómo está la PAFI, cómo está la SAFI y cómo están los índices respiratorios o índices oxigenatorios. Y esos pacientes se captan en las mejores condiciones posibles antes de que tengan un mayor deterioro para tratar de por lo menos ayudarles en forma precoz y darle la oportunidad de recuperarse en la unidad de cuidados intensivos. Antes de que ocurriera todo esto, pues ya teníamos los flujos bien definidos, cómo hacer los traslados. Generalmente nosotros, si en un equipo de UCI traslada a un paciente a medicina interna, procuramos que sea en la hora de cambio de turno donde el personal va a salir ya a hacer uso de su retiro de EPPs y ducharse, alimentarse y descansar. En ese momento en que ellos salen, aprovechamos el paciente egresa a la sala y si hay otro que bajar, previa desinfección de la cama o la silla, se trae el otro paciente y se hace como un intercambio para darle oportunidades que todos tengan las bondades y beneficios de la unidad de cuidados intensivos.
Lo otro que se hace en nuestro hospital es que hay una buena comunicación entre el área de medicina interna, donde están los pacientes COVID con síntomas moderados y emergencia, con nuestra unidad de cuidados intensivos, para coordinar que todo el trayecto esté despejado, el ascensor abierto y el personal de desinfección listo para recibir en el punto de partida y el punto de llegada y hacer las respectivas operaciones de desinfección. Algunos pacientes nuestros, como ya lo decían, no ingresan necesariamente en camilla, intubados, graves, no, sino ingresan en silla de ruedas, pueden estar con una PAFI menor a 150 o 200 milímetros de mercurio, pero igualmente acá notamos de que estos pacientes con su insuficiencia respiratoria grave, cuando no hay un ventilador y están con frecuencias cercanas a 30 por minuto, saturaciones por debajo de 90, agitados, esos pacientes toleran bien estar sentados y están conscientes y colaboran en el proceso de traslado. Algunos pacientes graves de emergencia nos llegan ya con la vía aérea avanzada, nos facilitan mucho más el traslado porque incluso se sube el mismo ventilador que han utilizado y acá se les devuelve otro ventilador de los que tengamos preparados. Casi siempre por recomendaciones, como hemos leído, de la supresión del personal, usamos un médico y una enfermera para los traslados de los pacientes, minimizamos las personas y salvo de emergencia cuando viene con bastantes dispositivos invasivos, bombas de infusión por vasopresores, sedaciones, líquidos o bombas diuréticas, requiere más personal. Y es importante hacer mucho énfasis en lo que es la desinfección y la descontaminación una vez que los pacientes son entregados a los servicios. Los ventiladores nuestros, como el que ven allí, es un IBEN 7i, un ventilador muy versátil que puede darnos capnografía, entre otros parámetros. Da los 5 modos ventilatorios básicos, como son volumen control SIMB, presión control SIMB y ventilación espontánea continua. También tiene modalidades como el APRB, compensación del tubo endotraqueal, entre otras que traen estos sistemas. Sin embargo, como todos sabemos, la ventilación en estos pacientes se hace convencional. Por lo tanto, la desinfección en nuestro hospital, que contamos con pocos terapistas respiratorios, y el que tenemos pues es muy colaborador y muy bueno, asignado a la UCI, pero no siempre está en todos los horarios, permite que el personal de residentes y el personal de enfermería sea el que realiza la desinfección, sobre todo del equipo, de la válvula exhalatoria, que la sumergimos en el líquido indicado, puede ser alcohol al 70% o desinfectante enzimático. Hacemos la desinfección y el armado y preparamos de acuerdo a la norma para atender pacientes COVID con 2 filtros, uno inspiratorio y otro expiratorio, más el, el filtro higroscópico, y de inmediato le conectamos también el circuito cerrado para que cuando el paciente ingrese, apenas sea intubado, se conecte inmediatamente, y una vez que se conecta se desactiva el modo stand-by para que inicie la ventilación del paciente. Nosotros, una vez que se intuba el paciente, habilitamos la curva de capnografía para verificar la buena posición del tubo endotraqueal, vemos los bucles, vemos la curva presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen-tiempo, y los bucles para ver si tampoco hay fugas en el neumotaponamiento. Una de las, digamos, de las innovaciones locales que hemos tenido es que en alguna oportunidad con algunos médicos y unos enfermeros vimos un sistema de CPAP artesanal español en algún hospital español y nos llamó la atención y hicimos nuestro prototipo. Ese prototipo lo hicimos con base en un pulmón de prueba de un ventilador, la válvula unidireccional de una máscara con reservorio, una toma de oxígeno con un arbolito o conector pico, que es el que va a insuflar el pulmón,
entre unos 12 y unos 15 litros le colocamos. Esa valva unidireccional va a permitir que el gas enriquecido con oxígeno vaya en un solo sentido al paciente. El paciente inhala y cuando exhala, al final colocamos un filtro de bacterias y posterior una válvula de PIP que traen los ambos habituales. El PIP que hemos colocado en esos pacientes entre 5 y 7 centímetros de agua ha permitido que muchos no lleguen a la ventilación mecánica. El primer prototipo, digamos, nos quedó la manguera inhalatoria un poco más larga de unos 30 centímetros, pero ya corregimos y eliminamos el espacio muerto instrumental. También hicimos unas pruebas colocándole una capnografía por puntas nasales o gafas nasales al paciente, donde medíamos el nivel de CO2 exhalado con este dispositivo, denotando que el incremento no fue significativo y no producía retención de CO2, porque pensamos sobre todo que el paciente iba a ser hipercapnia y no fue tal la hipercapnia. Nuestra máxima alegría fue que un médico residente nuestro que se contaminó en un centro privado durante una intubación de emergencia que hicieron sin protección, logró salir después de 14 días y hoy día ya está en su casita con su familia y él fue muy disciplinado utilizando este tipo de sistema que llamamos CPAP artesanal. Otro punto de vista que se empezó a salir en las redes como pan caliente y todo el mundo quería aprender la receta es las cajitas Aerosol Box. El Aerosol Box, bueno, en un principio tenemos un doctor que es el jefe de la parte pediátrica, el doctor Jorge Verdalles, quien rápidamente nos consiguió el diseño y quien nos fabricara estas cajitas. Nosotros empezamos a utilizarlas. Primero instalamos un maniquí a la entrada de la sala donde hacíamos la práctica de intubación, fijación, sujeción, bloqueo del tubo para evitar la aerosolización y posteriormente empezamos a ponerlo en práctica dentro de la sala. Realmente, por la falta de práctica, habituación, digamos, el espacio tan reducido, la incomodidad para poner los brazos, tuvimos 2 intubaciones o 3 exitosas y 2 más donde no fue posible, entonces decidimos no utilizar más el aerosol box, pero sí lo usamos sobre todo cuando vamos a hacer el retiro del tubo endotraqueal en los pacientes que estamos haciendo destete, porque sí nos permite limitar el manejo de los aerosoles, porque como es una prueba que no requiere instrumentación, sino retirar y desinflar el cuff, es mucho más fácil evitar la diseminación. Y buscamos en la literatura hay poco material porque recién se empieza a construir la evidencia, pero un experto chino, un médico chino anestesiólogo muy famoso, Albert Chang, hizo algunas pruebas incluso con rayos infrarrojos de la diseminación de aerosoles y logró determinar que la caja de aerosol no debe utilizarse en forma rutinaria en los pacientes COVID críticos y los médicos deben centrarse en el uso de precauciones apropiadas. O sea, si la técnica se mantiene de intubación haciendo el bloqueo del tubo endotraqueal, si por alguna causa hay que utilizar protección adicional, pues se realiza y habrá que hacer la intubación convencional. Otro punto era que estos pacientes requieren monitorización hemodinámica, pero la monitorización hemodinámica no es la habitualmente conocida con la termodilución, el sistema PICOX o PICOX, el sistema Vigileo Vigilance, ¿verdad? O la plataforma EB1000, sino nosotros acá tenemos el ecógrafo que el equipo de ecografía nos fue asignado al área, queda fijo acá y habitualmente nuestros especialistas, cardiología, hacen la evaluación sobre todo cardiopulmonar de los pacientes para determinar también el uso o no de vasopresores o la retirada o no de algunos medicamentos que puedan producir depresión cardíaca como los efectos adversos por la cloroquina o los medicamentos retrovirales. En algún momento, cuando la intubación es difícil,
logramos conectarle un filtro de bacterias entre el ambú o resucitador manual y la máscara para evitar la aerosolización al medio ambiente y colocar poco personal en el manejo de la vía aérea, máximo 3 personas. A los pacientes intubados le colocamos también, hacíamos como una apertura en la parte inferior, en la mitad de la mascarilla habitual, y colocábamos previamente gasa a cada lado de la boca, entre el tubo y la comisura labial derecha e izquierda, y luego le colocábamos una mascarilla para evitar también la salida de fluidos del paciente, porque son pacientes que hacen muchísima cialorrea, requieren aspiraciones continuas, pero cuando nosotros colocamos gasas secas a nivel de la mucosa oral y podemos retirar en promedio cada 3, cada 4 horas, minimizamos también el efecto de lo que produce la respiración. Por otro lado, es rutina que todos los pacientes que tienen dispositivos de oxígeno no invasivos o mínimamente invasivos, le ponemos también mascarillas durante su estancia en el área de cuidados intensivos, el traslado, la sala de medicina interna o cualquier servicio. Una de las cosas que más produjo un impacto y está produciendo impacto en la salud de nuestro personal es que estos pacientes se pronan. Hay un prono con cantidad de horas mínimo de 16 horas y hay lo que se llama un prono extendido, donde pueden durar hasta 72 horas en prono el paciente, dependiendo su condición, de cómo van los requerimientos de oxígeno, cómo se maneja la presión plató, el driving pressure o presión de distensión, y esto generó, pues evidentemente, el hecho de tener personas de contextura, digamos, normal a baja, de que se requiriera más esfuerzo. Nosotros lo que hicimos fue, en los primeros ensayos que tuvimos, las enfermeras hacían 12 horas continuas de trabajo, pero era un problema porque necesitaban alimentarse, ir al baño, y muchas, cuando tenían el periodo mensual, era un compromiso bastante fuerte, ¿no? De tal manera que lo que hicimos fue dividir esos turnos de 12, la mitad entra 3 horas, 6 horas, la otra mitad 6 horas, y hay una hora de transferencia donde se comunican las novedades de los pacientes y se hacen los procedimientos de despronación, traslados e ingresos, si son electivos, para coordinar, digamos que cuando mayor esfuerzo se requiere físico, haya mucho más personal. Entonces, esto nos ha permitido que nuestro personal de enfermería, que hace 12 horas día, 12 horas noche, en realidad haga 6 horas día, 6 horas noche, divididos en 2 grupos. Y los pacientes están mejor atendidos, más cuidados, y el personal también tiene mucho tiempo más para estar tranquilo, hacer lectura, descansar, alimentarse, leer y retroalimentar todos los cuidados previos que han tenido con el paciente. Por otro lado, como es norma, a todos los pacientes se les coloca circuito cerrado de aspiración. Estos circuitos cerrados también, en un principio, el costo para el hospital era por debajo de los $20, hoy día pueden estar en los 25, $30. Afortunadamente hemos conseguido y tenemos un stock para seguirlos manteniendo. Estamos hablando que nosotros no los dejamos 48 ni 72 horas, sino hasta 5 días, pero cuidamos muy bien el circuito. Hasta el momento, de todos los ingresos que hemos tenido desde el día 23 de marzo del mes pasado hasta la presente, hemos cambiado 2 tubos endotraqueales por posiblemente tacos o secreciones con biofilm, pero los demás han funcionado bien, los circuitos han estado bien y nos han permitido hacer las aspiraciones cada vez que es necesario o en forma rutinaria, mínimo cada 8 horas. El personal previamente hemos entrenado y repasado, mucho ya lo maneja, pero siempre repasamos todo lo que tiene que ver con la técnica de aspiración, hacer lo que es accionar el botón que traen los ventiladores para aspiración, donde previamente
Antes de la aspiración da una FiO2 alta, posteriormente la aspiración también, y cuando se hace la aspiración hace una pausa el equipo, y eso permite en forma sincronizada hacer la extracción de secreciones. Una vez que estas secreciones se extraen, caen en un receptáculo para moco. Ese receptáculo se cambia aproximadamente cada 6 horas para no estarlo cambiando en forma rutinaria por la manipulación y manejo de esos fluidos. El monitoreo ventilatorio lo hace el médico residente, pero también en la hoja bitácora de enfermería, la enfermera está en la capacidad de determinar cómo está, por ejemplo, la presión pico, que esta no pase de 40 a 45 centímetros, cómo está la plató, que no pase de 30, cómo está la driving pressure, que no pase de 15, si los bucles cierran, si no cierran, si se ven vibraciones que indiquen presencia de secreciones, si el volumen no llega al punto de inicio, al punto final, porque puedan haber fugas, si hay desacople por asincronías, por triggers, sobre todo, porque estos pacientes se intuban, se conectan, se relajan, se sedan. No se recomiendan las infusiones continuas de relajantes musculares, entonces, como son intermitentes, los pacientes tienden a despertarse, y a veces hay que graduarles el nivel de sensibilidad, el nivel de trigger para que no se desacoplen, pero hay que saberlo identificar y las enfermeras, digamos que son rápidas en esto para notificar al médico los posibles cambios en estos pacientes. Viendo acá, a grosso modo, esta es la pantalla de uno de nuestros equipos que tenemos en sala. Vemos que este paciente tiene 100% de oxígeno, una frecuencia de 24, un volumen tidal de 400, ajustado para su peso ideal según el nomograma respectivo, una relación IE 1-2, un PIC de 12 y una sensibilidad o presión trigger de 1 litro minuto. Asimismo, también podemos adicionarle la lectura de la capnografía y ver lo que es la capnografía, el tiempo en real, las compliance estáticas, ¿sí? La presión plató, todo medido directamente en el equipo, lo cual nos facilita mucho el trabajo respiratorio junto a la monitorización de la saturación de oxígeno. La sedación y analgesia, todos nuestros pacientes reciben combinaciones de midazolam con fentanil, o pueden ser remifentanil con midazolam, o también pueden recibir propofol. Tenemos los dispositivos para medir el índice bioespectral a través de escalas numéricas que oscilan de 0,40, 40, 60 y más de 60, donde podemos determinar si el paciente está profundamente sedado, medianamente sedado o simplemente no está haciendo efecto la sedación, y se gradúan las infusiones. Hasta el momento, los pacientes al despertar despiertan bien, no recuerdan dolor. Sí, algunos han referido las voces del personal que se les acerca cuando les habla y les conversa. Por otro lado, como es un paciente que aproximadamente evoluciona entre unos 14 y 21 días y está con sedación continua, relajación intermitente, es un paciente que tenemos que tener mucho cuidado con las úlceras corneales y la aparición de edema palpebral. Para ello utilizamos humectación con lágrimas artificiales, hacemos cámara húmeda, como podemos ver en algunos hospitales, como los argentinos utilizan antiparras de esas de nadadores, y nosotros usamos más cámara húmeda, y otros hospitales utilizan simplemente esparadrapo adhesivo micropore para cerrar el párpado por la suavidad que representa retirarlo en algunos casos. Pero es importante los cuidados oculares, porque los pacientes tienden a hacer en corto tiempo daño a nivel de la mucosa ocular, retina, conjuntiva o infecciones locales. La cavidad oral es otra de los puntos fuertes, donde hacemos énfasis en la limpieza de la cavidad oral por el alto riesgo que tienen esas secreciones de colonizar el tracto respiratorio, y aunado a la insuficiencia respiratoria grave que tenga el paciente, también dispararle una neumonía por la flora residente que podamos tener en nuestra unidad,
por ejemplo el Acinetobacter baumannii, es una complicación mayor porque va a requerir más días de hospitalización, el uso de antibióticos de alta gama como la colistina, entre otras. Nosotros hacemos un lavado de la cavidad oral con gluconato de clorexidina, previamente hacemos un cepillado dental con crema, retiramos con agua la crema, el excedente, y luego aplicamos clorexidina con el cepillo sin crema, sin enjuagar, retiramos el exceso y eso lo hacemos aproximadamente cada 6 horas con 20 cc de gluconato de clorexidina al 0.12% que dejamos en cavidad oral, aplicamos toques de 5 cc y luego retiramos para mantener la cavidad oral limpia. El soporte nutricional es precoz. La recomendación de las guías Aspen recientes del mes pasado indican que la metodología ideal es poner una sonda transpilórica nasoduodenal o nasopilórica de 10 o 12 frames y por bomba de infusión pasar la dieta en infusión continua. Pero aquellos hospitales donde no disponen de estos equipos, una sonda de estas puede alcanzar un costo entre unos $80 en el mercado. Si el paciente se intubó y se colocó una sonda orogástrica o nasogástrica, es una buena alternativa para iniciar la dieta enteral. Lo más importante es verificar el residuo y también el examen del abdomen para medir distensión y evaluar las deposiciones del paciente. Por otro lado, el paciente que está paralizado, sedado, tumbado en cama es un paciente que puede tener riesgo de hacer una polineuropatía muscular a corto o largo plazo. Ellos se benefician también del trabajo de fisioterapia, que también la tenemos disponible en nuestro hospital, y muchas veces la misma enfermera es la que se encarga de realizar la movilidad, colocar las medias antitromboembólicas. No tenemos la consola de media neumática automática, pero sí se posicionan, se le da movilidad a los pacientes para que el paciente tenga un entorno lo más cómodo posible y no haga posturas viciosas. Asimismo, tengo que decirlo con mucha propiedad, el Ministerio de Salud de Ecuador, hasta el momento en el hospital donde laboro, ha garantizado todos los medicamentos eh, recomendados para el manejo farmacológico del COVID-19. Acá al paciente sin ningún costo, nosotros somos Ministerio de Salud, si incluso llegara un indigente a la puerta de nuestro hospital con COVID, ese recibiría todo este tratamiento totalmente gratuito en nuestro hospital, de lo cual resalto porque en algunos hospitales de otros países he visto, por ejemplo, que no tienen por lo menos lopinavir o tocilizumab. Acá el tocilizumab, que ya sabemos que es un medicamento altamente costoso, en algunos hospitales nuestros se les ha dado a los pacientes previa indicación médica y evaluando beneficio y riesgo. Lo otro es que nosotros para administrar la medicación a los pacientes hemos organizado los cuidados. La medicación la damos a partir de las 12 del día. En el horario entre las 7 y las 12 del día es para atender los pacientes, para pronarlos, despronarlos, bañarlos, cambiarlos, hacerle los cambios de catéteres, revisar conexiones, actualizar tratamientos y a partir de las 12 del día se inicia la administración de medicamentos por vía enteral o parenteral. Un punto doloroso es que la mortalidad de estos pacientes, sobre todo los que tienen comorbilidades o son mayores a 60 años, es bastante alta cuando están complicados. Siempre tratamos de mantener el manejo más ético posible, de darle información diaria a la familia. La familia, por el tema del aislamiento, no tiene contacto con el paciente y es lamentable que no pueda acercarse, tener un contacto estrecho con ese ser querido. Sin embargo, ellos tienen el apoyo desde el punto de vista médico, de enfermería y también de la parte de psicología del hospital, donde siempre le damos a entender y le demostramos que su familiar está recibiendo la mejor atención posible.
Cuando empezaban a fallecer los primeros pacientes, teníamos el temor, ¿no? de preparar ese cadáver. Todavía para el momento no estaba la guía del MSP, pero rápidamente la guía se actualizó y por lo que habíamos leído de enfermos que habían tenido la influenza o enfermos que habían estado con ébola en, ¿no? los países de África, empezamos a hacer nuestro propio protocolo de manejo hasta que coincidió que salió el del Ministerio de Sanidad y este nos recomendaba de que el paciente, una vez que fallecía y se le avisaba a la familia, se desconectaban los equipos, pero se dejaban los dispositivos invasivos. O sea, el paciente se va a la bolsa para cadáver, a la funda, con su tubo endotraqueal, su catéter central, su línea arterial si procede, su sonda nasogástrica, su sonda vesical, todos los drenajes. Lo que hacemos es vaciarlos solamente, le dejamos los dispositivos y el cadáver se mete en una bolsa dispuesta para cadáver que cumple con todas las normas de seguridad y al final se embala y se envía a la morgue del hospital. Eh, Actualmente seguimos el protocolo que emana el Ministerio de Salud, que es muy riguroso en ese sentido. Bien, todo, todo lo que hemos hablado es la experiencia nuestra. Yo espero que les haya servido de mucho. Siempre estaré a la orden para ustedes, para aprender de ustedes, para compartir experiencias. Le cuento que ha sido muy duro eh, estar muchas veces más horas en el hospital que en casa, dejar la familia, dejar a mi pequeña Anabela sin verla y a mi esposa, a mis hijos, pero lo hacemos con mucho amor y mucho cariño. Mi mensaje, estén donde estén, es que sigan luchando primero por su salud, tengan mucha precaución, protéjanse siempre, lávense las manos, um, sean obsesivos con la higiene y la limpieza. Hagan un plan de trabajo para el ingreso a su casa, la disposición de desechos, el aislamiento social, mantengan la distancia, usen las mascarillas N95 no las usen fuera del hospital porque los que estamos en el hospital las necesitamos y queremos que todos se cuiden mucho. Yo realmente le doy mucho las gracias porque sé que grandes amigos están ahí escuchándome. Les envío un fuerte abrazo. Esté donde esté, siempre les recuerdo a mi Venezuela querida por tantas historias juntas, por la formación que me dio, a mis grandes amigos de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de España, bueno, Costa Rica, México, donde tengo tanta gente que me aprecia y aprecio. Le doy mil gracias y quedo abierto para cualquier duda o pregunta.